Muy buen día, gusto en saludarles, su servidor Fernando Arroyo, alumnos de la materia Manejo de Pérdidas Humanas. Vamos a revisar los aspectos que involucran el manejo de cadáveres en tiempos de desastre, sobre todo los aspectos socioculturales, psicológicos y legales. Como introducción podemos comentar que las autoridades son los responsables de coordinar los esfuerzos sociales para atender los desastres. Dentro de esto está la recuperación y manejo de cadáveres, siendo un aspecto importante e integral en la salud. El manejo de cadáveres es una diligencia muy importante, sobre todo desde el punto de vista médico-legal y criminalístico. Por lo tanto, se debe de considerar sin estos aspectos, aunque durante el manejo de los desastres no es manejado adecuadamente desde un inicio. Sin embargo, debemos de considerar que existe la posibilidad de tener un origen criminal, como son los atentados, actividades terroristas, sabotaje o robo, como es el caso de México con los ductos de combustible. En este caso, sí se debe llevar un estricto seguimiento a los aspectos de criminalística. De igual forma, se carece de suficiente personal médico legal y criminalístico en corto plazo cuando suceden este tipo de eventos. Por lo tanto, existe una presión social muy elevada para retirar con premura las víctimas fatales de los sitios donde se presentaron. Otro aspecto que debemos de considerar y fundamental es el impacto en los aspectos socioculturales y psicológicos dentro de las comunidades, que vamos a revisar precisamente en este momento. Por ejemplo, los aspectos socioculturales son importantes porque la relevancia que llevan es el manejo de cadáveres desde un punto de vista de duelo familiar, comunitario y los rituales locales, circunstancias que se deben de respetar durante los desastres. La alteración de estos rituales o duelos pueden generar problemas de violencia en las comunidades. La disposición final de cadáveres de forma respetuosa debe de llevarse a cabo y debe ser fundamental para evitar complicaciones como el no identificar o no entregar los cuerpos. Otros aspectos que debemos de considerar es que nunca se deben de enterrar los cadáveres en fosas comunes, sino ubicarlos en nichos sin trincheras de manera individual. La cremación masiva de cadáveres jamás se debe de realizar en contra de las costumbres o culturas y religiones de la población. Evitar este tipo de situaciones nos puede también eh, colaborar en el manejo de la emergencia. Otro aspecto que debemos de considerar es evitar la discriminación y la desigualdad social, por ejemplo, en los aspectos de clase, la raza, la etnia y algunas situaciones generacionales. Esto también puede contribuir a la generación de otras víctimas posteriores. Desde los aspectos psicológicos, es muy importante considerar que debe de existir un plan psicológico y físico de acompañamiento, ya que esto puede generar un impacto enorme en la salud de la población afectada. Pueden presentarse efectos psicológicos como los trastornos psiquiátricos, depresión, trastornos de adaptación, manifestación de estrés postraumático, abuso del alcohol y otras sustancias, trastornos psicosomáticos y el incremento de eventos de suicidio. Otros aspectos psicológicos que debemos de considerar es que dentro de las muertes masivas, hay un elevado nivel de actividad o evento y afectación psicológica. En este sentido, podemos considerar los tres aspectos, tanto para los hombres, las mujeres y los niños. En este caso, los hombres tienden a reprimir las emociones dolorosas y las mujeres tienden a comunicar con otros y expresar sus temores. Los niños sobrevivientes requieren una atención rápida y oportuna para evitar dejarlos expuestos al sufrimiento y a los temores no comprendidos. En este caso, para las situaciones se requieren las intervenciones de las etapas, desde los primeros auxilios psicológicos, la atención de especialistas, entre otros. Sin embargo, la comunidad, las escuelas y las familias son un espacio terapéutico fundamental. Desde los aspectos legales, es que es un factor muy importante. En el primero es que las autoridades deben de entregar y deben de hacer la búsqueda y la identificación de todos los cuerpos. La identificación debe dar la certeza y elimina la posibilidad de fraude y pone fin a la angustia de los familiares. Una desaparición no esclarecida imposibilita precisamente tener acceso a activos familiares, cobro de seguros y la participación de bienes. También pueden generar problemas de vacíos legales, como en el caso de las herencias, las propiedades, los testamentos o hasta los fraudes en registros públicos y electorales, entre otros. Esto nos obliga a adoptar legislación e instrumentos
legales específicos, como es la propuesta de la Ley Federal para el Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre. Sin embargo, en México ya existen desde hace años tres principales marcos legales, como es la Ley General de Salud, el Código Civil Federal, las legislaciones estatales que precisamente abordan el tema del manejo de cadáveres. La legislación se debe de centrar en determinar los responsables, los preparativos y la conformación de grupos especiales para el rescate, el manejo y el levantamiento de cadáveres, el embalaje, el traslado, la identificación, el tratamiento y toda la disposición final de los cuerpos. Los aspectos de comunicación también son muy importantes. En este caso, se debe de establecer la comunicación con la comunidad a través de un centro de información que debe estar disponible a las 24 horas para proporcionar la información de desaparecidos y fallecidos. La comunicación con familiares y medios de comunicación debe ser también muy importante, pero se deben de verificar al menos 6 puntos importantes, que son verificar si se tiene asignado un vocero oficial, personal de servicio social y asistencia psicológica. En este caso, se debe de evitar difundir cualquier información sobre las víctimas y hacia los familiares. En caso de no existir el personal de apoyo a las víctimas, se recomienda no suministrar nombres de fallecidos hasta cuando los parientes hayan sido notificados oficialmente por las autoridades correspondientes. También se recomienda ser tan amable como sea posible para dar seguimiento a las inquietudes de los familiares, evitar conjeturas, especulaciones y opiniones personales. No es recomendable conceder entrevistas exclusivas y siempre se debe de permanecer en calma y siempre decir la verdad. La bibliografía que utilizamos para esta presentación está basada en la Organización Panamericana de la Salud a través del Manual de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre, también con información del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, con los lineamientos de manejo de cadáveres, y por el libro de Morgan Oliver, que es la gestión de cadáveres en situaciones de desastre, guía práctica para equipos de respuesta. Muchas gracias, buen día.